Amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Por favor, si fueran tan amables de abrir la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 12, que es el texto en el cual nosotros vamos a desarrollar el sermón de hoy día. Como ustedes se dan cuenta, hermanos, hermanas, en esta serie que la hemos titulado Camino a la Cruz, y durante estas semanas hemos estado poniendo aspectos, eventos, momentos especiales, y si usted se da cuenta, a lo largo de estas semanas estamos ya casi llegando a la cruz. Hemos ido desde la Santa Cena, el aposento alto, hemos pasado por Getsemaní, ¿verdad? Luego fuimos ya a Jesucristo siendo enjuiciado. La semana pasada vimos el Señor Jesucristo está siendo enjuiciado por ya Poncio Pilato, están en el pretorio. Y hoy vamos a terminar el sermón de la semana pasada. Así que, hermanos, si fueran tan amables en esta serie, por favor, abra la palabra de Dios, Marcos capítulo 15, versículo 12. Dice la palabra de Dios así: respondiendo Pilato, les dijo otra vez, es decir, les dijo a quienes, a la multitud, al sumo sacerdote, al Sanedrín, a los principales ancianos, es decir, en el patio y afuera de la casa de Poncio Pilato estaba muchísima gente. Entonces es a él a quien Pilato se está refiriéndose aquí, a ellos, perdón. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos? Mateo capítulo 27 y versículo 22 tiene la misma pregunta. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Impresionante, único en este momento, y como les dije, amados hermanos, estamos llegando casi a la cruz, a ese evento importantísimo, único para la vida de cada creyente. Sin embargo, aquí estamos y vemos que Pilato está frente a Jesucristo está frente a Pilato. Impresionante, él les hace esa pregunta: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré? La pregunta más importante, la pregunta más relevante jamás hecha para todo ser humano. Esta pregunta es inevitable, esta pregunta es ineludible, y ahí está esta pregunta no solamente para Pilato, sino para usted y para mí, que debe de ser contestada. Y sobre todo, amados hermanos, si pensamos en eso, en esta pregunta, debemos de pensar también en la respuesta que damos a esta pregunta. Respuesta que necesariamente tendrá o nos dará a nosotros un destino eterno. Esta respuesta, amados hermanos, que usted y yo, que no solamente Pilato hizo en su momento, sino que usted y yo debemos de contestar a esa pregunta, es la respuesta, hermano, en la cual depende nuestro destino eterno, nuestra eternidad. Ahora, ¿por qué es importante esta pregunta? ¿Y por qué también es importante responder a esta pregunta? Esto es debido a quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, vemos que Jesús es Dios. Ahí en Mateo capítulo 1, versículo 23, el ángel trae un mensaje de parte de Dios y dice así: y le llamarás Emmanuel, refiriéndose a Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que en el Nuevo Testamento todos los atributos y todos los nombres que se les da a Dios únicamente también le son otorgados a Jesucristo. A Jesús se le llamó el Santo de Dios. Jesucristo es uno con el Padre. Ahí en Juan capítulo 10, versículos 30 y 33.
Si leemos, por ejemplo, el capítulo 8 y el capítulo 15 de Juan, del Evangelio de Juan, nosotros vamos a ver que Jesús recibe la misma honra que recibe el Padre. Jesús es Dios. Jesús es omnipresente. Por ejemplo, vemos ahí en Mateo capítulo 28, versículo 20, que Él les dice a sus discípulos: y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de los días, hasta el fin de los tiempos. Jesucristo es omnipotente, es omnisciente. Ahí en Mateo capítulo 9, versículo 4, dice la palabra de Dios que Él conocía y sabía lo que había en el corazón de los hombres. Jesús es eterno. Ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice así que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Si por ejemplo vamos a Juan capítulo 1, versículos 2 y 3, la palabra de Dios nos dice que Jesús es el creador de todo. Y que con el poder de su palabra Él sustenta todas las cosas. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Jesús es Dios. Jesús perdona los pecados. Ahí en Mateo capítulo 2, versículo 5, Él perdona los pecados a un muchacho, a un joven. Jesús es adorado como Dios. Ahí en Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Dice, para que en Él, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. ¿Sí ve? Adoración, adoración. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿Sí ve? Adoración. Jesús es Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios nos da a conocer que Jesús es Dios. Nos muestra la divinidad de Jesús. Pero ¿por qué también es importante esta pregunta y por qué es muy importante responder a esta pregunta? No solamente porque quién es Jesús, sino también por lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo vino del cielo acá a la tierra. ¿Para qué? Para salvarnos. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, nosotros podemos leer que dice que Él no estimó ser en forma de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomando un cuerpo humano y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. ¿Qué más hizo Jesucristo? Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 22 y 23, dice que Él nunca pecó, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Esto es interesante, hermano. Jesús nunca dijo una mala palabra. Nunca pecó, nunca dijo una mala palabra. A veces nosotros decimos malas palabras con mala intención. Pero dice la palabra de Dios ahí que Él nunca pecó ni se halló engaño en su boca. Todo lo que Él decía era cierto, era verdad y dicho con amor. Nunca pecó. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Nunca pecó. ¿Qué más hizo el Señor Jesucristo? Se sometió a la voluntad del Padre. Juan capítulo 6 y versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre. Eso hizo el Señor Jesucristo. Según 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 24 dice que Él llevó en la cruz nuestros pecados. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida somos sanados. Y todo lo hizo como un hombre. Eso es lo que hizo Jesús, Jesucristo. Vemos no solamente
la divinidad de Jesús, sino también la humanidad de Jesús. Entonces, ¿por qué es importante responder a esta pregunta? No solamente por quién es Jesús, sino también por lo que hizo Jesucristo. Él es Dios y también vemos que Él es hombre. Por esta razón, la demanda de respuesta a esta pregunta es única, porque se trata de alguien único. No ha habido ni habrá alguien similar o igual o parecido al Señor Jesucristo. No hay, no ha habido ni habrá, nunca jamás. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo del Hombre. Ni Buda, ni Mahoma, ni Joseph Smith, ni Carlos Russell, ni Elena de White, ni Cash Luna, ni Maldonado, ni Benny Hinn, nadie es igual a Jesucristo, nadie. Él es único. Por eso esta pregunta demanda una respuesta. Y es pertinente, y es ineludible, y es inevitable, no solamente para Pilato desde ese entonces, sino para cada ser humano, para cada hombre. Él es el Hijo de Dios. Y si, por ejemplo, incluso hablamos en cuanto a las profecías acerca de Él, todas se cumplieron exactamente en referencia a lo que Él hizo, a lo que Él iba a hacer. Todas, a la perfección. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Que Jesucristo vino al mundo no solo para mostrarnos a Dios, sino para llevarnos a Dios por un acto de redención. Ese es el carácter de la cruz. Ese amor eterno mostrado en la cruz. Ese sacrificio sustitutivo del Señor Jesucristo, porque los que debíamos de estar colgados en esa cruz y sufriendo toda la ira de Dios, éramos nosotros los de estar ahí. Sin embargo, Jesucristo fue a la cruz por usted y por mí. Es decir, amados hermanos, Pilato está ahí haciendo esa pregunta: ¿qué haré pues con Jesús llamado el Cristo? Estamos hablando del Señor Jesucristo como un hombre perfecto. Su perfección es única. Su perfección es mostrada al mirar las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, pero jamás se dio a ninguna tentación. Él nunca pecó. Jesús fue santo, amó la justicia y odió el pecado. Amó al Padre y obedeció al Padre en todo y se sometió a la voluntad del Padre. Impresionante. Amó a los perdidos y pecadores. Amó a los suyos. Demostró su amor y obediencia al Padre al entregar su vida en obediencia al Padre y morir por usted y por mí, por los hombres. Sanó a enfermos, liberó a los cautivos, enseñó el Evangelio, predicó la palabra, tuvo una vida de oración ejemplar, respetó a las autoridades terrenales, tuvo compasión de los perdidos, de su pueblo, alimentó a los hambrientos, fue manso, humilde, justo, fiel, amoroso, verdadero, honesto y se negó a sí mismo en beneficio nuestro. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Ese hombre llamado Jesús, el Cristo, está frente a Pilato. Y Pilato tiene que responder a esa pregunta: ¿qué haré con Jesús, llamado el Cristo? Pregunta que es inevitable, pregunta que es ineludible, pregunta a la cual Pilato no puede escapar, tiene que dar una respuesta, sabe que tiene que responder. Y ahí está Pilato frente a Jesucristo. Recordemos, amados hermanos, que al leer los evangelios debemos de entender que Pilato está ahí como gobernador romano. ¿Por qué? Porque él ha comprado la mentira que el mundo ofrece. Y él está viviendo para ella, creyendo que eso le traerá satisfacción a su vida, seguridad a su vida. No importa si es dinero, fama, nombre, poder, posesiones,
recursos materiales, influencia. Pilato está ahí justamente por eso, porque él ha comprado la mentira que el mundo ofrece como verdad. Quisiera invitarles a que abramos la Biblia ahí en Juan, capítulo 18 y versículo 37. Y quisiera compartir con ustedes 3 cosas para reflexionar. Juan capítulo 18, versículo 37 dice así. Vimos la semana pasada que es un diálogo, una conversación que está teniendo el Señor Jesucristo con Pilato. Conversación que no nos muestra Mateo, no nos muestra Marcos, pero sí el Evangelio de Juan nos muestra esta conversación. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oye mi voz. 3 cositas que quisiera compartir con ustedes de acá. La primera, el Señor Jesucristo, como usted está viendo, el Señor Jesucristo le está diciendo a Pilato cuál es el propósito por el cual ha venido. Un propósito santo, un propósito divino. ¿Cuál? El mostrar la verdad, para dar testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque el mundo no hace la verdad. El mundo no cambia la verdad. El mundo no transforma la verdad. ¿Entiende usted eso? Jesús es la verdad. Él es la verdad. No una verdad. Él es la verdad. Hoy día tenemos muchas verdades que el mundo ofrece. Los homosexuales, está bien ser así, no pasa nada. Las lesbianas, no pasa nada. Esa es la verdad para esa gente. Si puedes robar, roba, no hay ningún problema. Esa es la verdad para esa gente. No estamos hablando de una verdad, estamos hablando de la verdad. La verdad que es inmutable, la verdad que es un absoluto, total. La verdad que es divina, que tiene un carácter santo. La verdad es Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. ¿Sí ve? La verdad tuvo que venir del cielo acá a la tierra. ¿Por qué? Porque este mundo está sometido sobre la mentira. Sin embargo, como vemos, el mundo está constituido hoy sobre la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este mundo está bajo las manos del maligno, bajo una mentira total, absoluta. Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a Pilato. ¿Sabe? Es una tragedia no reconocer la verdad, pero es una tragedia aún más grande reconocer la verdad y rechazar la verdad. ¿Qué otra cosa podemos reflexionar en este versículo? Es interesante. Dice, mire, le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Le está haciendo esta pregunta. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Punto B. Esto es interesante lo que el Señor Jesucristo está haciendo acá en su teología. Él está apuntando 2 conceptos muy importantes: lo que es el concepto de reino y lo que es el concepto de verdad. Conceptos que van siempre juntos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está dando a entender aquí. Es decir, que aquella persona, como vemos en este versículo, aquella persona que escucha su voz es aquella persona que pertenece al reino. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28 tiene el mismo concepto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí ve? Es el mismo concepto, reino y verdad. Sin embargo, vemos ahí que Pilato, Judas,
el Sanedrín, los principales sacerdotes, no escucharon su voz. No escucharon su voz. Esto nos hace que nos hagamos una pregunta. ¿Qué nos impide pertenecer al reino? Y por ende, escuchar la verdad. La respuesta es muy sencilla: el pecado. Sabe que nosotros nacemos indispuestos a la verdad. Ahí, por ejemplo, en Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos, ¿sí ve? Fuera del reino, estamos destituidos de la gloria de Dios. Salmo 51, versículo 5 dice que hemos sido concebidos en pecado. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice así: ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos, todos nacemos indispuestos a la verdad. Entendemos entonces que la desobediencia es igual a la rebelión en contra de la verdad. La rebelión es el rechazo a la verdad. Es decir, la imposición de mi criterio sobre el criterio de Dios. Es decir, no hago lo que Dios me dice que haga, hago lo que yo pienso que está bien. Eso es rebelión hacia la verdad de Dios. Punto C, ¿qué otra cosa podemos reflexionar en este aspecto? Si, por ejemplo, vamos ahí a Lucas, capítulo 23 y versículo 4, ¿sí? Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente que estaba ahí: ningún delito hallo en él. Ningún delito hallo en él. Pilato sabe que no hay ningún delito en Jesús. Sin embargo, si cuando leemos la palabra de Dios, vemos por qué Pilato dice eso. Porque Pilato tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo del César. ¿Sabe que para ese entonces Pilato ya había sufrido 2 quejas contra el César, contra el emperador romano? ¿Por qué? Porque cuando él vino como gobernador al área de Jerusalén, él vino con unas banderas en cuyas astas tenían la forma de un águila. Cosa que inmediatamente los judíos religiosos de esa época se quejaron al César de eso. La segunda ocasión en la cual Pilato también tuvo otra queja contra el César es cuando él acuñó unas monedas. Lea la Biblia, está ahí, estoy resumiendo todo esto. Todo esto está en la Biblia, ¿ok? Él acuñó unas monedas con la cara de él, a lo cual también los judíos se quejaron contra el César. De hecho, él tuvo que suprimir y calmar 2 motines. Entonces Poncio Pilato estaba ya con cuidado de que el emperador César le podía mandar de su trabajo, de su puesto, de su posición. Entonces estamos aquí ante una posible tercera queja de parte de los judíos al César. Esto es interesante. Por esta razón, Pilato tiene miedo del César. Él ya había sido acusado por 2 veces anteriormente y aquí posiblemente una tercera, cosa que no le convenía. ¿Qué dilema para este hombre llamado Pilato? ¿Qué dilema? ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación? ¿Verdad? Pilato sabe que Jesús no es culpable, pero por el otro lado, Pilato sabe que si hay una queja más, Pilato pierde su trabajo. ¿A quién me hago? ¿Si ha estado usted en esa posición? Yo sí he estado, muchas veces he estado en esa posición. Sé que lo que está pasando, ¿verdad? No es cierto. Pero tengo que agradar al jefe, tengo que agradar al supervisor, tengo que agradar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, sabiendo
que lo que está pasando no es correcto. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Pilato está en esa situación, un dilema grande, grandísimo. Acompáñeme de vuelta a Marcos capítulo 15. Leamos los versículos del 6 al 9. ¿Entendemos lo que está pasando con Pilato ya en este momento? Versículo 6 del capítulo 15 al 9 dice así: Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Y había un hombre llamado Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Sí? ¿Se da cuenta lo que está pasando acá? Pilato está negociando con la mentira. Aunque él sabe que Jesús es inocente de lo que a él se le acusa. Pilato está negociando con la mentira que hay en él, con la mentira que hay en su corazón y la mentira de los judíos. Aunque Pilato sabe que Jesús es inocente, aún así Pilato está negociando con la mentira que hay en su corazón y con la mentira y la falsedad de las acusaciones de los judíos. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Qué manera de hacer negocios, ¿no? Pero entonces, ¿por qué Pilato no actúa conforme a la verdad? La respuesta es muy sencilla: porque la mentira que hay en su corazón domina todo su ser. Veamos el versículo 10. ¿Qué dice? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Pilato sabe que Jesús es inocente y que es por envidia que están haciendo todo esto. Acusaciones falsas y de esa manera poder hacer que sea sentenciado a la muerte. Pero entonces, ¿por qué no actúa conforme a la verdad? Está actuando y siendo guiado por la mentira que hay en su corazón. Impresionante, hermano, impresionante. Vamos al versículo 11 y 12. ¿Qué dice? Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Pilato probablemente se encuentra en la encrucijada más grande, más importante de toda su vida. ¿Qué hacer con la verdad? ¿Y qué hacer con la mentira? Hay una decisión que tomar. ¿Entendemos lo que está pasando acá? Pilato no entendió lo que Jesús era. Sin embargo, Pilato conoció lo que Jesús no era. Jesús nunca fue un ladrón. Jesús no era revolucionario. Jesús no era sedicioso. Y aquí sale a la escena un convicto, un hombre llamado Barrabás, asesino, ladrón y sedicioso. Es entre la verdad y la mentira. Es entre Jesús y Barrabás. Veamos el versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer, ¿a quién? ¿A la verdad? Queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Amados hermanos, la mentira que llena muchas veces nuestro corazón nos convence de que debemos de complacer al hombre y no a la verdad. Nos convence de que
Debemos de convencer a la multitud y no a la verdad. Para mantener el puesto, para mantener la posición, para mantener los bienes materiales, para mantener lo que nos conviene. Esposas, yo les pido que en el nombre de Jesús no hagan lo que Pilato está haciendo acá. Esposas, no negocien la mentira con sus esposos. No lo hagan. Por favor, no lo hagan. Negocien con sus esposos únicamente lo que es verdad. Si usted le ve a su esposo haciendo algo que es incorrecto, que está mal, usted como una mujer de Dios tiene toda la responsabilidad de hablar con él y decirle que lo que está haciendo es pecado. Porque si usted negocia con la mentira de su esposo, usted está rechazando la verdad y está siendo cómplice del pecado de su esposo. No lo haga. Esposo, usted que está hoy aquí, que nos están viendo, si usted ve a su esposa haciendo algo o practicando o viviendo algo que es incorrecto, y usted como esposo permite que su esposa siga en ese pecado, por favor, no negocie con la mentira de su esposa. No lo haga, por favor, no lo haga. Negocie con la verdad que es Jesucristo. Porque al hacerlo, al negociar con la mentira en la cual está conveniendo su esposa, usted es cómplice de ese pecado y también está negando la verdad que es Jesucristo. ¿Qué haré con Jesús? El llamado al Cristo. ¿Qué haré? Padres, ustedes que están acá y tienen hijos, no importa la edad que ellos tengan, no importa. No negocien la mentira de sus hijos, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. No negocien el pecado de sus hijos, no lo hagan, por favor. Negocien la verdad con ellos. A veces los padres negocian la mentira, la malcriadeza, la vagancia, la deshonestidad de los hijos, la ambición necia, la malcriadez. Negocian todas esas cosas que son mentira para que los hijos no se enojen, para que los hijos no se vayan de casa. Padres, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. Nosotros como padres estamos llamados a negociar únicamente la verdad. Por eso es importante que usted entienda estos temas. Estaba hablando con una hermana hace un momento. ¿Qué mentira nos está vendiendo el mundo hoy día? La homosexualidad está bien. Los matrimonios homosexuales están bien. Ideología de género está bien. Todo eso está bien. Pero si usted es un padre creyente, usted no puede negociar esa mentira. ¡Ay! Dice la palabra de Dios. ¡Ay! Cuando dice la palabra ¡ay! Significa un juicio de Dios. O sea, ya no hay nada ni nadie que pueda detener la mano, el juicio de Dios. Cuando dice la palabra de Dios, ¡ay! Cuidado, ¡ay de los padres que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman mal! Por favor, no negocie la mentira, nunca lo haga. Y todo lo que el mundo ofrece es una mentira, porque obviamente representa el sistema de valores que el mundo ha establecido como verdad.
Y sabemos que Satanás domina este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Por esta razón, Pilato no se atreve a caminar por la verdad, porque su vida está basada en la mentira de sus propios y egoístas intereses y satisfacciones personales. Por eso, él complace a los judíos, porque le importa su palacio, le importa su sueldo, le importa su bienestar, ¿sí? Le importa que no se subleven los judíos antes que hacerse a la verdad, a pesar de que él sabe de que Jesús es inocente. Pilato está cuidando y guardando su puesto, su posición, lo que a él interesa, lo que el mundo le ha vendido como verdad. Luego dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue entregado y azotado. Y aún ahí el Señor Jesucristo permanece en silencio. Qué hermoso nuestro Señor Jesucristo. Qué digno. ¿Sabe cuál es la razón por la cual usted hoy está aquí? Y los que nos están viendo, ¿sabe usted la razón por la cual usted está escuchando ese video? ¿Sabe usted? ¿Se ha puesto a pensar? No es porque usted amaneció y dijo, bueno, hoy quiero ir a la iglesia, no. O porque dejó de llover y puedo ir a la iglesia, no. Esa no es la razón por la cual usted está hoy aquí. Esa no es la razón. La razón por la cual usted está aquí es por la cruz. La cruz es la razón por la cual hoy usted y yo estamos aquí. Esa es la verdad. Cuando vemos esta historia, este intercambio entre Jesús y Barrabás, ¿sí? Es ese intercambio que sucedió con Jesucristo y conmigo. ¿Por qué? Porque Barrabás, el culpable, el que fue un homicida, asesino, ladrón, sedicioso, él fue el que fue liberado. Y Jesucristo, el inocente, es llevado a la cruz. Eso ocurrió con mi vida y con la vida de Jesús. ¿Entiende este intercambio que hay aquí? Les digo esto, amados hermanos, porque yo nací condenado, crecí condenado y mi sentencia era de muerte y una muerte eterna. Romanos capítulo 6 y versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa ciertamente morirá. Salmo 51, versículo 5. Dice que yo nací en pecado. No había nada que pueda salvarme a mí. Sin embargo, Jesús ha tomado mi lugar y ha sido crucificado en mi lugar para ser puesto en libertad. Qué grande es Dios. Qué grande, qué gozo poder conocer esto, amados hermanos. Barrabás fue libre. Jesucristo fue crucificado. Barrabás fue puesto en libertad. Jesucristo fue crucificado. Ese intercambio sucedió con usted y conmigo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el carácter sustitutivo del Señor Jesucristo, del sacrificio, que Él no lo merecía, sin embargo, Él fue a la cruz por usted y por mí en ese intercambio, en esa sustitución. ¿Cómo no darle gracias a Dios por eso? Ahí en Hebreos capítulo
9, versículo 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿De cuáles muchos? Según Juan capítulo 3, versículo 16, todos los que creemos en Él. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Por qué sin relación con el pecado? Porque Él tomó toda la copa de la ira de Dios en la cruz. Tus pecados y mis pecados fueron llevados en el Señor Jesucristo, en esa cruz. Amados hermanos, para terminar, cuando consideramos toda esta historia, hermano, y vemos la respuesta que da Pilato a Jesucristo, es interesante, hermano, porque Pilato escogió el mundo material, escogió sus beneficios personales y al hacer eso, Él sacrificó su eternidad al rechazar a Jesucristo. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por hoy día. Señor, gracias por tu palabra. Señor, oramos para que tu palabra que está escrita en nuestros corazones nos ayude a vivir conforme a la verdad. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe a vivir conforme a la verdad y no conforme a la mentira. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que todas las personas que aún no te conocen, Señor, y que están lejos de ti, Señor, hoy por medio de este mensaje, de esta palabra, y por el poder de tu Espíritu Santo, les guíes, Señor, a que ellos hoy te reconozcan como su Señor y como su Salvador. Y de esta manera ellos puedan escuchar la voz de Dios y venir a todos los beneficios que tenemos en Jesucristo. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas